Da inicio la revista de Opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Buenos días, estamos iniciando este viernes, los primeros días, 3 de agosto. Gonzalo Rosero no nos acompaña, les habla Francisco Roche. Están en nuestros estudios ya el señor doctor Luis Calero y el licenciado Henry Llanes. Haremos un contacto telefónico también con el economista Alberto Acosta Burneo en la ciudad de Guayaquil. A los dos, al doctor Calero y a Henry Llanes, les damos la bienvenida aquí. Hay una propuesta que con la factibilidad de la refinería del Pacífico, que después se han dado en llamar la refinería de Manabí. Claro, esta refinería que se veía ya ahí, o que muchos ya incluso veían produciendo y ganando plata, ahora parece que se pudiese utilizar el terraplén hecho por más de 1.500 millones de dólares. Yo quisiera una primera apreciación de eso, señor doctor Calero. Bienvenido, buenos días. Buenos días, gracias por la invitación, un saludo a los oyentes y un gusto conversar con Henry. La primera impresión es la de que existe yo diría, entusiasmo excesivo por parte del señor ministro Campana, sobre todo, no más que el propio ministro Pérez, diríamos. Sí, porque de lo que tengo entendido, el señor Campana es ministro de Comercio Exterior, pero le he escuchado durante casi todo el tiempo hablando de la refinería y obviamente con mucho entusiasmo, mucho optimismo y desde la perspectiva, yo diría, exclusivamente empresarial y desde el lado del sector privado, porque él ve ya las condiciones para que el sector privado incursione en este proyecto. No he escuchado lamentablemente desde el otro lado, desde la perspectiva del Estado, desde la perspectiva del sector público y de la perspectiva de los dueños del negocio, que somos todos los ecuatorianos. Porque podrían estar dadas las condiciones para que alguien quisiera invertir, y ya vamos a ver en qué condiciones invertiría. Pero lo que yo no veo es en el marco de qué se está perfilando el proyecto de la refinería de Manabí. Y en el marco de una política energética que no la veo, en el marco de una política económica global general de largo plazo que tampoco la veo. Es decir, la inversión por la inversión no es buena tampoco. O sea, pero que la gente quiera invertir señor doctor, que la gente quiere invertir en algo que hemos gastado 1.500 millones. Y de lo que se nos dice, los venezolanos están pidiendo casi una liquidación de esas inversiones para que se pueda echar adelante el negocio, diría. A ver, yo creo que lo peor que pudiera hacerse es condicionar un proyecto de esta magnitud, y que debería tener un enfoque en función del desarrollo del país y no de determinados indicadores macroeconómicos coyunturales, sino, digo, en el marco de una visión estratégica del desarrollo nacional. No quisiera, sería fatal que se circunscribiera o se limitara un proyecto de esta envergadura a solucionar una pésima inversión o unos robos por ahí que sumaron 1.500 millones de dólares. Sí, dicho así de fácil, unos robos, no un atraco de esos 1.500 millones de dólares, ¿no? Bueno, hay de todo. Pero, digo, sería un error, pero craso, pretender vincular el proyecto exclusivamente a la utilización de esa inversión previa, digamos, más allá de lo... Porque para eso habría cualquier cantidad de soluciones, creo yo. Existen, de lo que he escuchado, el interés de universidades, de organismos internacionales que quisieran dar un uso X a ese terreno. Alguien decía que por ahí podría instalarse un centro para energía solar. Por ejemplo, he escuchado varias, y que existen algunas universidades del exterior que tienen algunos preproyectos para eso. Entonces no me parecería a mí que sea correcta la decisión
una decisión política de vincular necesariamente, que por aprovechar, entre comillas, ese terraplén, tenga que incursionarse en un proyecto de esta envergadura. Licenciado Henry Llanes, bienvenido, buenos días. Bueno, el país ha estado reclamando siempre inversión, y aquí dicen, vean, aquí van a venir, pero una de las preocupaciones que nos acaba de manifestar el doctor Calero es no solo desde el punto de vista empresarial, veamos también desde el punto de vista estatal, pero uno dice, pero el señor ministro Campana, si bien no representa al sector en el sector público, es el que está promocionando, trayendo o buscando traer inversiones para cualquier tipo de negocios, y tienen que ser inversiones privadas. Bienvenido, buenos días. Sí, estimado Francisco, buenos días. Un gusto compartir con Luis Calero en esta mesa, y un cordial saludo para el economista Alberto Acosta Burneo y para la audiencia, ¿no? A ver, yo diría que hay algunos conceptos que son fundamentales analizarlos en términos de país, ¿no? En la ley de hidrocarburos existe el artículo 5 que dispone de que los hidrocarburos que se exploten en el Ecuador deberían ser industrializados, ¿no? Y tanto el petróleo como el gas. Pero esta disposición legal no ha sido cumplida por los gobiernos, sobre todo a partir de los años 90. Sucede que actualmente, de la producción nacional de petróleo, apenas un 33%, como dice el vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Geología, Minas y Petróleos y Ambiental, el ingeniero Fernando Reyes, en un boletín de prensa que hizo circular hace poco, él dice que el 33% de la producción nacional se refina y el resto se lo exporta. ¿Y cómo se lo exporta? Se lo exporta con altos castigos, ¿no? Que se aplica al barril del petróleo, que en el tiempo de Correa hubo un año que se aplicó el castigo promedio fue de $15, como que fue equivalente a lo que fue el precio de venta del barril del petróleo de inicios de los años 80. ¿Ya? Entonces, ese es un antecedente. Un segundo antecedente, el mercado nacional es deficitario en el abastecimiento de combustibles, ¿no? Actualmente más o menos son 100 millones de barriles que se consumen anualmente en los productos básicos, me estoy refiriendo al diésel, a la gasolina y al GLP, y sucede que de esos 100 millones el Ecuador produce el 50% y productos de mala calidad, con altísima concentración de azufre, ¿no? y de metales, entonces que no son aptos así directamente para expenderlos en el mercado nacional. Y claro, entonces tiene que importar naftas de alto octano y diésel para mezclarlos con los que se producen en el país y poderlos comercializar. ¿Y a cómo los compra? El Ecuador los compra a precio internacional, no el Ecuador, sino el gobierno nacional con plata de los ecuatorianos. Entonces hay una enorme contradicción que un país petrolero sea al mismo tiempo importador de los derivados de los hidrocarburos. Por un bolsillo entran los dólares de la exportación del crudo y por el otro lado salen las importaciones, los dólares de las importaciones. Significaría entonces que en aplicación del artículo 5 y de ese argumento hay que hacer la refinería. Y de la necesidad del mercado nacional y de los altos costos, ¿no? Es decir, por ejemplo, el Ecuador tiene que vender cerca de 2 barriles de petróleo para comprar en promedio un barril de gasolinas, de diésel y gas, ¿no? 2 barriles de petróleo. Entonces imagínense que en cuanto al intercambio comercial a nivel internacional, el Ecuador es succionado en su riqueza petrolera. Entonces, en ese sentido, el tema de la construcción de una refinería, como dice Fernando Reyes, prácticamente debió empezarse a construir desde los años 80, porque en los años 80, por ejemplo, nosotros éramos ya grandes importadores de GLP. ¿Ya? Y entramos a los años 90, se incrementó esa importación, y claro, si nosotros vemos los cuadros, sucede que de acuerdo a datos últimos del Banco Central, por ejemplo, en el periodo 2011 al 2017, hemos importado en promedio aproximadamente tanto en gasolina como en diésel y en gas, hemos importado 342 millones de barriles de combustibles. Eso significa casi más de año y medio de la producción nacional de petróleo. ¿Y cuánto le costó al país eso? Eso le costó al país 30.050 millones de dólares.
Eso le costó, imagínense, 50 millones de dólares, casi 2 veces el presupuesto del General del Estado de este año. Y entonces, ¿qué sucede? Que vendió sus productos. Eso es el gran daño a la economía que le produjo Correa y que debe ser objeto de fiscalización y que lamentablemente no se avanza en este tema. Esos productos fueron vendidos en el país. Eso que le costó 30.000 millones de dólares en el país los recibió ingresos por materia de subsidios apenas 12.655 millones de dólares, ¿no? Y tuvo una pérdida, o tuvo una diferencia, o subsidió el gobierno de Correa al consumo de los combustibles en el Ecuador en 17.484 millones de dólares, más del 50% del presupuesto general del Estado de este año, ¿no? Y entonces, digamos, hay aspectos estructurales, ¿no? Que si uno se analiza en función de costo-beneficio, la pregunta es, ¿le conviene al Ecuador construir una refinería? Claro que le conviene, y le conviene desde hace antes, ¿no? O sea, el ministro Campana dice podemos ir a una refinería de alta conversión tecnológica, ¿no? A efectos de procesar el petróleo y obtener no solamente gasolina, sino lubricantes y también productos de tercer nivel. Esto es productos sintéticos, ¿no? Yeah. Fibras sintéticas, ¿no? Entonces, son estos elementos y otros los que se debe poner en la mesa. Claro, sí. Doctor Calero, entonces, necesidad hay. ¿Qué tipo de refinería? Si usted nos ha dicho no se debe vincular por haber gastado ya eso a este negocio, pero además una cosa que nos dijo, será un negocio privado. Y bueno, si necesitamos que la inversión privada venga, se justificaría no endeudarnos más, no buscar plata del Estado para invertir. Y la necesidad, como acaba de indicarnos Henry, está ahí. Bien, esa es una manera de ver el problema, y una manera de verle muy parcial. Yo creo que el problema tiene que vérselo en su globalidad. Y las cifras que se dan, y no digo las que ha dado Henry, sino que en general las cifras que maneja tanto el sector oficial como manejan analistas y gremios, me parece que tienen que ir siendo afinadas. Mire, los subsidios existen a la importación de combustibles deficitarios, es decir, la diferencia entre lo que nos cuesta importar y lo que obtenemos por venta. Ese es un subsidio. Y el otro subsidio es a la producción local, que también es igual o mayor que el subsidio a la importación de los combustibles. Porque mire, o sea, que si hacemos una que nos toque pagar igual, no es ningún... Ya vamos a ir por allá y vamos a demostrar suavito, facilito. Mire, existe una materia prima, y esa materia prima tiene un costo de oportunidad, porque hay que valorar esa materia prima, y ese es el petróleo. Y el costo de oportunidad no es sino el valor de exportación del petróleo. En promedio, de enero a junio, cifras de Petroecuador, en promedio nosotros vendimos a $60, unos centavos más, $60 el barril. Eso es lo que nosotros dejamos de percibir por no vender el petróleo que lo refinamos aquí. Punto 1. Punto 2. Existe un costo de refinación. Petroecuador, en un informe del año 2016, establece más o menos $7.50 por barril el costo de refinación. Existen unos costos de comercialización. Existe el transporte por poliductos, por tanqueros, el propio almacenamiento, la distribución, etc., que están calculados más o menos en $2.50 por barril. Usted sume con los 7.50, ya tiene $10. No estoy incurriendo en la amortización del otro problemita de los 2.200 millones, por ejemplo, de la refinería, de la rehabilitación de la refinería de Esmeraldas. No estoy incluyendo la amortización de inversiones en Shushufindi, de inversiones en Libertad. Todo eso tiene que amortizarse y tiene que formar parte del costo de producción. Entonces, todo eso configura que exista un subsidio a la producción local, a la producción nacional. El subsidio no es solo por la importación de los combustibles. Entonces, una refinería nueva, y vamos, que si hablamos de 10.000, porque ahora ya se habla de 8 a 10.000 millones. Antes al comienzo dijeron, no, solo 5.000, no, solo 6.000. En el anterior gobierno se hablaba de 13.000, de 12.000. 15.000 millones se llegó. Mientras más compleja, más sofisticada sea la refinería, una de alta conversión y que quieren con planta adicional para petroquímica, ¿no es cierto?
tiene que ser una mayor inversión. Asumiendo una de 10.000 millones de dólares, pero con el costo financiero, porque tiene un costo financiero, eso llega fácilmente a los 20.000 millones de dólares la totalidad de la inversión. 20.000 millones de dólares. Esa tiene que ser amortizada, esa inversión. Y entonces usted calcule, y si le va a hacer solo para 200.000 barriles diarios, usted va a tener cuánto debe amortizarse anualmente y luego por cada barril de petróleo. Entonces usted tiene costo de materia prima a precio internacional, tiene que amortizar la inversión, luego tiene que pagar también la operación de la planta, incluido, digo, la materia prima a $60 el barril. Eso nos da al mismo costo de oportunidad. Pero claro, cuantificándola así, tiene que hacerle el cálculo. Eso nos da 3.881 millones y ahí me faltan unos cuantos elementos todavía por considerar, bueno, que podríamos redondear tranquilamente en 3.900 millones subsidio real para la venta de derivados aquí en el mercado interno. Henry, planteado en cambio desde este otro ángulo, uno diría, si producir aquí, incluso no hay que subsidiar para producir. No es negocio tener una refinería. Y claro, nosotros también hemos hecho unos cálculos y yo coincido con lo que dice Luis en el tema de los costos, que si se toman en cuenta costos de oportunidad del petróleo que se refina en el país. Entonces, claro, los datos están por ahí. Por ejemplo, en el año 2011, por ejemplo, el costo de importación fue de 2.949 millones de dólares. Y tomando en cuenta lo que dice Luis, ¿qué es lo que no se ha hecho en el Ecuador? Bajo el argumento de que el Ecuador, siendo país productor de petróleo, no puede ser aceptable de que se entregue a las plantas de refinación un precio de un barril de petróleo con un precio de exportación, con el precio de exportación devaluado. Y entonces dicen, no es lo mismo con los puertos internacionales porque incluye 20.000 millones de dólares, ¿no? Para cobrar una tarifa, yo no creo. ¿Qué es lo que quiere el inversionista? Con eso concluyo. ¿Qué quiere el inversionista extranjero? Es mercado libre. Y que claro, entonces el mercado libre significa que el Estado le venda el petróleo a la planta de refinación y ella comercializa los derivados a precio de mercado. La pregunta es, ¿el Ecuador está en condición de precio de mercado? En su propio territorio. Claro, digamos, en una inversión como estas, ¿no? Yo diría que si la condición socioeconómica del Ecuador es igual que la de los europeos, los japoneses y norteamericanos o canadienses, sí. Pero las condiciones nuestras de desempleo y de su empleo y de pobreza que está por sobre cerca del 70%, imposible que resista una política como esas, ¿no? Está en la línea desde la ciudad de Guayaquil el economista Alberto Acosta Burneo, a quien saludamos. Francisco Rocha le saluda. Alberto, buenos días. Están con nosotros aquí en la mesa de diálogo el señor doctor Luis Calero y el licenciado Henry Llanes. Los dos coinciden en que una refinería es posible, que se necesita. El doctor Calero ha dicho no necesariamente se puede ver, y le preocupa a él que sea desde un punto de vista del sector estrictamente privado y no desde una política global. La propuesta del ministro Campana es hacer una refinería en donde está lo de la refinería del Pacífico, así es que ¿qué cree usted? ¿Necesitamos una refinería como inversión, como política global? ¿Cuál sería su percepción? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Francisco, un gusto, estimados contertulios. Yo creo que aquí lo importante es fijarse en la eficiencia de cada una de estas instalaciones. No podemos decir que necesitamos una refinería simplemente porque el país debe tener una. La clave es, ¿somos eficientes refinando? ¿Refinamos a precios competitivos? Yo creo que la respuesta es no. Las refinerías que tenemos en la actualidad, empezando por la de Esmeraldas, es una refinería altamente ineficiente. Se gastaron 2.000 millones de dólares de una repotenciación y vemos que eso tiene todavía una gran cantidad de fallas. Si incorporamos esos 2.000 millones de dólares a todos los costos de operación de esa refinería, vemos que probablemente el galón que sale de esa refinería es muchísimo más costoso que si lo hubiéramos importado desde un inicio. ¿Qué hubiese pasado si no teníamos la refinería y simplemente comprábamos en el mercado internacional? Probablemente nos salía más barato comprar en el mercado internacional
que refinar en la refinería propia. Entonces aquí la clave es, ¿somos competitivos o no? No, la pregunta no es ¿tenemos o no tenemos refinería? La pregunta es, ¿nuestra refinería es igual o más eficiente que una refinería de mayor tamaño en Texas o en cualquier otro lugar del mundo? Esa es la pregunta. Y entonces aquí hay algunos temas importantes. Por ejemplo, veamos qué es lo que pasa y por qué mi preocupación de dónde nace. Veamos el ejemplo del combustible para los buques. Ese es un claro ejemplo de las ineficiencias y esa caja negra que tenemos en Petroecuador, en donde la fórmula establece que el costo de los combustibles para los buques es un promedio entre el precio de producción de Petroecuador y el precio internacional. Resulta que ese promedio es más alto que el precio internacional. Entonces los buques en Ecuador pagan un precio más alto por sus combustibles que el precio internacional. ¿Por qué? Porque los costos de producción públicos son más altos que a nivel internacional. Entonces aquí la clave realmente es qué tan competitivos somos. Por eso me parece importante la propuesta que está haciendo el ministro y esta oportunidad de tener una refinería privada para poder transparentar costos de producción y que realmente podamos evidenciar las ineficiencias que existen en la refinación pública. Esto significaría entonces que si es que los costos de producción y la fijación de un precio de esta nueva refinería es muy caro, incluso nosotros podríamos no comprarlo. Definitivamente podríamos exportar. ¿Para qué vamos a, si es que a nosotros no nos conviene, la refinería puede venderla a cualquier lugar del mundo sus productos, pero en el caso de vender al mercado hay que estar claros. Una cosa es transparentar costos, otra cosa es el manejo que se quiera dar de subsidios. Si el gobierno quiere seguir manteniendo subsidios, no significa que el precio final tiene que subir. El precio final puede seguir siendo subsidiado si esa es la decisión que se ha tomado, pero lo que sí hay que estar claros es que los costos tienen que ser competitivos y como país deberíamos poder escoger. Le vamos a comprar a las refinerías propias cuando nos están vendiendo un producto más caro que a una refinería de un tercero que nos vende un producto más barato. Aquí hay que hacer una decisión económica como país. No se trata de sostener refinerías ineficientes, se trata de ahorrarle recursos al país. Entonces hay que buscar, yo creo que esta es una oportunidad para que tenga competencia la refinación en Petroecuador y que pueda finalmente mejorar sus estándares, tener costos de producción eficientes. Y eso es algo que a todas luces no lo es en la actualidad. Con $2.000 millones para un arreglo de una refinería, solo incluir la amortización de toda esa inversión nos lleva a un costo de refinación en el Ecuador elevadísimo. Y eso cabe un estudio transparente que nos digan la verdad a los ecuatorianos de cuánto cuesta refinar un barril en el Ecuador y cuánto cuesta en el exterior, para ver si justifica nuestra refinería y todas las inversiones que se han hecho en esa refinería. Le voy a pedir a Alberto que nos acompañe en esta ronda adicional. Doctor Calero, de lo que nos acaba de decir el economista Acosta, uno diría, entonces, bien podemos no tener refinería. La política, como él ha dicho, es si hay más barato, que se compre donde está más barato, si es que no sigamos perdiendo plata por decir que tenemos refinería. ¿Le parece a usted así? Y él sí dice, la inversión privada, si quieren hacer, hay que darles la oportunidad de que la hagan. Bien, un saludo al economista Acosta Burneo. Mire, varios de los criterios que ha expresado el economista coinciden con lo que yo había expresado hace un momento. Obviamente que tenemos alguna discrepancia en el enfoque, porque yo creo que lo primero que tiene que hacer el gobierno es identificar cuál es el problema a solucionar con la construcción de la refinería. Si el problema a solucionar es un déficit en producción local de combustibles para suprimir importaciones, pues ese es el objetivo y hacia eso tiene que orientarse y bajo ese esquema tiene que configurarse, ¿no es cierto?, el proyecto. Si es que es eliminar subsidios, entre comillas, que pagamos a la importación, he demostrado hace un momento que los subsidios internos pueden ser iguales o superiores que los subsidios a la importación de los derivados. Y lo otro, si es que se trata aquí de incrementar inversión extranjera directa simplemente por un indicador macroeconómico, es decir, hemos obtenido eso, pues entonces es un objetivo y tendrá que configurarse bajo ese esquema exclusivamente como una iniciativa privada y que el gobierno lo único que haría sería darle una autorización para que se construya una refinería. No se compromete ni a comprarle ni a entregarle el crudo, ¿no es cierto? O a entregarle el crudo en determinadas condiciones. Porque lo otro significa que si es un proyecto del gobierno
y compartido con la iniciativa privada, pues van a existir mutuamente determinados requerimientos. Y los requerimientos van a ser, bueno, que tiene que pagarse a precios internacionales los derivados que este inversionista privado... Pero ahí está claro lo de la transparentación de lo... Pero por supuesto, sí, tendría que ser así, pero eso implica a su vez que el Estado ecuatoriano tenga que entregarle a precio internacional de igual manera el crudo. Y no hay problema en lo que señalaba Henry hace un momento, porque todos estamos calculando FOB balao. Claro. Si no hay que descontar ningún transporte ni cosas por el estilo, es FOB balao. Sí, entonces... Todos estos elementos tienen que clarificarse y configurarse plenamente, primeramente en el país. Mire, por un lado, ayer unos ministros reunidos con el presidente de la República están hablando de reducir subsidios. Y por otro lado, el ministro de Comercio Exterior está hablando de una refinería que, de hasta donde entiendo, podría continuar aún más, profundizar la existencia de subsidios para que pudiera ser viable económicamente esa refinería, porque una refinería sin precios internacionales no tiene ningún sustento. Entonces, yo digo, por un lado se está hablando de eliminar subsidios, por otro lado se está hablando de un proyecto que va a generar posiblemente mayores subsidios. Entonces, esa falta de coherencia, esa falta de lógica y de una política general que yo digo debe inscribirse en una política de desarrollo del país. Henry, aquí están pues entonces las tres cosas. Lo primero es que hay que fijarse una política tanto económica como de hidrocarburos, porque van a ir las dos de la mano, y no plantearse incluso la posibilidad de comprar donde nos vendan más barato. Así. Yo dos criterios. El uno, en el tema de la política petrolera. Esto de la política petrolera realmente deja mucho que desear en las últimas décadas. Porque el Ecuador no ha implementado una política petrolera en donde el Ecuador se beneficie de una ventaja comparativa como es la explotación del petróleo frente a los otros países que no tienen petróleo. ¿Ya? Y luego de agregar valor con eficiencia al petróleo tampoco la ha habido, ni en legislación petrolera ni en contratación petrolera. Yo estoy de acuerdo con el economista Acosta. Vamos a transparentar costos, sí. Hagamos un estudio, nosotros estamos proponiendo al Consejo de Participación Ciudadana, al doctor Julio César Trujillo, le hemos enviado ya la propuesta, para que se constituya una veeduría y con la conformación de un equipo técnico para hacer una investigación integral del manejo de la política petrolera en este país, de la contratación petrolera, etcétera, ¿no? Y entonces, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, poner precios reales a los combustibles sin hacer correctivos al área de producción. Esos contratos petroleros, imagínense, hoy vamos a volver al tema de participación y nos vamos a pasar por alto lo que hicieron con el contrato de prestación de servicios. Nos vamos a pasar por alto la mezcla de los crudos. Yo quisiera que el economista Acosta Burneo, por ejemplo, hay que investigar el impacto económico a la economía petrolera y a la economía nacional, la mezcla de los crudos, y teniendo dos oleoductos, uno para transportar crudos livianos y otro para transportar crudos pesados, ¿no? El tema de los altos castigos en el precio internacional del crudo es inaceptable. Cuando este gobierno ha vendido el crudo a la par, ha vendido a la par del precio del crudo de Houston, del crudo que es referencia para el Ecuador. Inclusive ha habido veces que lo vendió con 50 centavos más que el crudo de Houston, de Texas. ¿Y por qué se aplicaron 8, 9, 10, 12 dólares de castigo? Y entonces uno siendo transparente espiritualmente, mentalmente, qué sé yo, humanamente, uno no puede ver una sola parte de la realidad. Ya, y decir, porque se están regalando. Pero ahí no está dividiendo, Henry, entre el tema de lo que ya ha pasado a la propuesta que es tener una nueva refinería. Pero yo creo que una política petrolera tiene que implementar correctivos integrales. Yeah. No nos podemos pasar por alto, además todos esos robos que se produjeron construyendo obras con sobreprecios. Entonces yo en un nuevo concepto, con lo que ha pasado en el Ecuador, con lo que ha pasado en Venezuela, con lo que ha pasado en Nicaragua, yo soy partidario que la economía, el manejo de la economía, vuelva a la sociedad, vuelva a las personas, vuelva a la familia, ya a las sociedades anónimas o compañías limitadas, porque así como ha venido manejando el Estado, y sobre todo en esta época de Correa, y mencionando los dos, nos trajo una enorme frustración,
para quienes partíamos de la tesis de que el Estado debería también intervenir en el manejo económico. Pero hoy con nuestros referentes me he convencido de que el Estado no tiene que meter la mano en la parte económica, sino cumplir sus roles de regulación y control. Como nos ha pasado estos 10 años. Claro, ¿no? pero en este tema tampoco el Estado puede excluirse para que grupos de poder, para que multinacionales, también sean los que impongan las políticas, tampoco, ¿no? O sea, hay que manejar un equilibrio, porque el tema de los subsidios es tremendo. Los impactos son fuertes, son muy fuertes. Ya acabamos de mencionar los 17 mil millones de dólares. Una ronda por el tema subsidios también. Economista Costa, Alberto, bueno, aquí hay dos reflexiones, ¿no? ¿Usted sí sería partidario de que se haga una refinería porque hay gente que quiere invertir? ¿Pero en qué condiciones? Estas cosas que nos han dicho, ¿usted qué piensa? Mire, yo creo que la política petrolera ecuatoriana ha sido un fracaso. ¿Sí? Y un fracaso porque tiene los objetivos no son los correctos. Todo se ha visto desde una perspectiva del Estado de producir. El objetivo ha sido producir localmente. Cuando ese no es el objetivo tiene que ser servir a los ciudadanos. Los ciudadanos son el fin de toda la actividad económica, no la producción, no el Estado. Y entonces lo que se debe hacer ahora es transparentar el sector petrolero, poner al fin como objetivo final el bienestar de los ciudadanos, y esto significa que debemos abandonar ese objetivo de producir localmente porque tenemos que tener producción local. ¿Qué es lo que se ha hecho con la sustitución de importaciones, que aplica para el sector petrolero también? Por querer producir localmente, se les obliga a los ciudadanos, nos obliga a pagar un subsidio a los productores. Entonces el producto que compramos es más caro que si lo hubiésemos importado libremente, porque tenemos que sostener a esa producción local. Entonces finalmente es transferir un subsidio del ciudadano al productor. Eso tiene que cambiar. Yo creo que una oportunidad para cambiar es transparentar. Primero hay que separar dos cosas. Un tema es el tema de los costos de producción y otro tema es del subsidio. Lo uno no se contrapone al otro. El Estado podría tranquilamente comprarle su propia producción de derivados, fijando un precio y haciendo un estudio real de costos de producción, y comprarle también a privados o importar del exterior, como de hecho lo hace. Y de esa manera controlar los precios que existen, porque ¿por qué va a seguir comprando al productor más caro? Así sea su propia empresa. Significa que tenemos que rever qué está pasando en esa empresa, por qué la producción es tan costosa. Y el subsidio es un tema que se produce al momento de vender, que es una decisión del Estado. El Estado los precios los compra a precios de mercado, pero al momento de vender el Estado decidirá y el gobierno decide cuánto subsidiar, cuánto destina para ese uso. Entonces lo uno no se contrapone al otro. Entonces yo creo que tener una refinería privada en el Ecuador es una oportunidad para ver las ineficiencias de la refinación pública, para ver todo ese hoyo negro que se ha tragado $2.000 millones en la refinería de Esmeraldas y que sigue teniendo problemas gigantescos, para determinar a cuánto le puede vender. Y yo creo que debería haber un mercado. Las refinerías deberían venderle el crudo, venderle los derivados al gobierno, y de esa manera transparentar y que sea público en cuánto está comprándole el gobierno a esas refinerías ese crudo, y poder de esa manera saber si es que realmente es una buena decisión comprar a las refinerías públicas o comprar a terceros. Yo creo que ahí se van a ir viendo claramente por dónde van las cosas y se pueden tomar medidas correctivas. Doctor Calero, si entonces la opción un poco sería el mercado, ¿no? Fijémonos cómo va el mercado y por lo tanto también los combustibles que se vendan en el país deberían estar en el precio del mercado. Pero ahí viene lo que decía Henry, y los ecuatorianos estaremos aptos para pagar los precios del mercado, y es por eso que hoy se comienza a hablar. Claro, el economista Costa decía $2.000 millones, pero más, porque su operación y todo eso, y el costo que ha tenido en estos años la refinería, no sé si se amortizaría ya, no conocemos del tema, ¿no? ¿Cómo manejar en cambio entonces desde los dos puntos de vista? A ver, quieren invertir, inviertan, pero le vamos a facilitar al ecuatoriano tener transparentemente esos precios. Mire, yo creo que, y lo dije al comienzo, cuando yo establecí $7.50 de un informe Petroecuador, el costo de refinación, dije que no incluía la amortización ni siquiera de los 2.200 millones y todas las inversiones que se han hecho en Shushufindi y en La Libertad, en las refinerías. No incluía la amortización porque no tenía las cifras
muy claras. Pero el economista Acosta introduce un elemento y dice una refinería privada para desnudar las ineficiencias de la refinación pública. Más o menos así lo entendí yo. Esa es otra manera de ver, es otro objetivo. Pero yo digo, de entrada, solo por eso yo no construyo una nueva refinería. Y si vamos a someternos a condiciones de mercado, la lógica me impone este rato que una refinería nueva que recién vaya a amortizar, y hablábamos hace un momento de al menos 20.000 millones de dólares entre capital y costo del dinero, es decir, financiamiento, con refinerías ya amortizadas en la costa del Golfo. Es decir, una de las dificultades que encontraron los que estuvieron haciendo el estudio de visualización de la refinería del Pacífico fue precisamente la colocación de excedentes en el mercado, porque no eran competitivos, tanto en calidad como en precio, los productos que generaría esta nueva refinería. Apuntaban a vendernos al interior, ¿no? Ya, definitivamente. Entonces, yo creo que existe inquietudes que van mucho más allá del simple negocio. Y yo digo que hay que inscribir en el marco de una política de largo plazo, que hay que inscribir este tema en la utilización adecuada de un recurso estratégico, como es el petróleo. Es un recurso estratégico para el país. Y no solamente desde la óptica de las urgencias fiscales, y no solamente desde la perspectiva de los requerimientos fiscalistas, sino desde una óptica de desarrollo. Y, por ejemplo, a mí sí me gustaría saber que si se va a construir una nueva refinería por parte de privados, tenga que decirse cuántos de esos elementos van a ser de producción nacional para la instalación de esta refinería. La industria nacional, ¿de qué manera va a ser beneficiada? Ya. Sí, porque tampoco es que aquí, como los chinitos y que traían hasta el arroz, vienen, instalan una refinería. Entonces, en definitiva, lo que estaríamos dando aquí es concesionando un terreno para que venga un privado, instale una refinería y listo. Y creo que esa no es y no debería ser la visión con la que se maneje un proyecto de semejante envergadura. Henry, pero claro, lo que el economista Alberto Acosta Burneo nos dice es, le vamos a comprar siempre y cuando sea competitivo y nos sirva, ¿no es cierto? Y el que ha invertido aquí, claro, ahí a la inversión también tiene un peso, ¿no? Pero, ¿cómo ver el tema del subsidio? Si me va a vender más barato, alguien le tiene que pagar al privado también, pues. Digamos, la fórmula sería, como dice el economista Acosta, muy bien, el Estado le vende el petróleo a la empresa refinadora a precio de mercado, a precio de exportación. Y entonces la empresa refinadora le dice, yo le vendo a usted, si usted me quiere comprar, a precios de mercado. Y usted verá si los vende a precio de mercado o si los subsidia. Entonces, claro, puede ser esa el tema. Pero realmente, yo solamente para tener una referencia, en el año 2012, el Ecuador compró un precio de galón de diésel en $3 con 22 centavos, el diésel oil, y el diésel premio a $3 con 42. ¿A cómo lo vendió? A 96 centavos. ¿Cuánto perdió? En un caso $2.22 y en el otro $2.42. ¿Ya? La nafta, $3 con 42. Y claro, en el caso de la extra se vendió, porque también hay que mejorar la calidad de ese producto, en 1.48. El Cutter Scott se compró en $3 y el Avgas en $5.49, que son productos que no son de consumo masivo. Pero aquí yo hago la siguiente reflexión. El mundo, y si nosotros vemos en países como Chile, están yéndose a la sustitución de los hidrocarburos. Entonces están yéndose a la electromovilidad. ¿Qué significa? Que el transporte de pasajeros y el transporte de carga ya tienen que moverse con energía eléctrica. Y si el Ecuador ha hecho una inversión tan grande en proyectos hidroeléctricos, 3 de los cuales ya están funcionando como empresas
generadoras de energía hidroeléctrica. Sé que tienen 800 fallas como Coca-Cola o Sinclair, y no sé cuánto va a costar eso. Ahí están las ineficiencias del Estado y el haber contratado, como contrató Correa de la manera más irresponsable. Entonces, claro, eso no hay que tomar entonces como parte de que ya estamos con la electricidad. Entonces digo, ¿por qué? Porque el mundo va hacia allá, las nuevas generaciones van hacia allá, inclusive la energía fotovoltaica. Y algunos están planteando, como dijo el doctor Calero, que la plataforma de Manabí podría instalarse allí. Entonces, más bien, debería usarse esa plataforma para instalar las láminas de captación de energía solar, y entonces con eso producir la energía fotovoltaica, ¿no? Y porque son energías limpias. Entonces la pregunta es, si el mundo va hacia allá, nosotros también tenemos que ir hacia allá. ¿Por qué seguir insistiendo en una inversión tan enorme, no? Porque no sé si la van a hacer de 300.000 o de 200.000, pero está costando entre 15.000, 18.000 o 20.000 millones si tomamos en cuenta todo lo que mencionó el doctor Calero. Y un inversionista nos viene a regalar a platos. Y yo, si voy a invertir ese dinero, tengo que recuperar. Claro, en esos montos. Ahora, pero viene también el otro problema. Y yo estoy analizando con Fernando Reyes. Fernando Reyes dice que para el año 2030-2032 nosotros seremos deficitarios en producción de petróleo. De aquí a 12 años. Ya no nos alcanza habrá que importar. Claro, exacto. Entonces, ¿qué nos vamos a convertir? En importadores de petróleo y en importadores de derivados. El parque industrial del Ecuador, de plantas de refinación, ya pasaron su vida útil. De acuerdo a los ingenieros especializados en construcción de refinerías, a los ingenieros mecánicos, con quien también yo tengo mis consultas. No dice, por ejemplo, refinerías Esmeraldas ya está más de 40 años, ya se pasó. No se diga esa de Anglo. En el mismo sentido está el complejo industrial de Chuchufindi. Entonces son altos costos los de mantenimiento. ¿Y a quién les beneficia ese negocio del mantenimiento de los equipos, de la sustitución de los equipos? A los que se dedican a esa actividad. Entonces, claro, tomando en cuenta todos estos factores, claro, el costo puede ser que en el Ecuador, como dice el economista Acosta, sea más alto que el que se procesa a nivel internacional. Pero yo diría hasta ahí a la sustitución el Ecuador tiene que ir, el gobierno nacional, los gobiernos locales, hay que ir. Yo creo que la campaña electoral de Quito, por ejemplo, y de Guayaquil, que ya se viene, para elegir a gobiernos locales, hay que consultarles a los candidatos a la alcaldía. Las propuestas si sobre eso. Sabía, pero antes de pasarnos a la campaña, economista Acosta. Pero yo te menciono, no un paréntesis, entonces. Economista Acosta, bueno, entonces las oportunidades del país pasan por tener una inversión, hacer esta refinería, más allá de que si nos puede servir o no, como ha dicho el doctor Calero, si solo vamos a alquilar, a prestar el terreno, pero a lo mejor ese terreno nos sirve para recibir algo de recursos de lo que hemos invertido. ¿Cómo plantear tanto la política petrolera como la política económica que sean una visión global? Y claro, y ahí ya comienzan incluso a discutirse si se deben o no eliminar los subsidios que son un alto peso en el presupuesto general del Estado. Yo creo que la principal deficiencia de la economía ecuatoriana es la falta de competitividad. La producción en el Ecuador es una acumulación de ineficiencias, desde el principio hasta el final, en todo el proceso productivo. Y mucho del daño se ha generado a través de conceptos como el sector estratégico. Sector estratégico significa, traducido al castellano, una patente de corso para cobrar a los ciudadanos un precio que no es competitivo. Que los ciudadanos paguemos lo que sea con tal de poder sostener esos sectores que hay que defenderlos vía subsidios de los ciudadanos. Esa política tiene que cambiar. La prioridad no es mantener un supuesto sector estratégico que no debería existir ni siquiera el concepto. El recurso estratégico en un país es el bolsillo de los ciudadanos. Ese es el recurso estratégico. No lo que quiere el Estado defender ni los negocios del gobierno y la gente que está alrededor del gobierno. Eso no es lo estratégico. Entonces, para poder defender el bolsillo de los ciudadanos, tenemos que empezar una política de competitividad. En el sector petrolero eso se debe traducir en transparencia. Poder saber cuánto cuesta cada eslabón de la producción, vender al precio de mercado para poder identificar y tener precios reales, y al final del día, como mencionaba mi contertulio, al final del día, si el Estado por decisión política decide mantener subsidios, el Estado asume ese valor, es decir, compra caro para vender barato, pero toda la cadena de producción previa fue a precios reales del mercado, para poder saber e identificar qué empresas pierden, qué empresas ganan plata, porque ahorita es una caja negra, donde se sigue metiendo plata a las empresas petroleras
no sabemos si es que están perdiendo plata, cuánto están perdiendo, a cómo venden. Es un manejo irracional de los recursos en donde se nos están yendo los escasos recursos que tenemos como país. La decisión de subsidiar o no, eso es un tema posterior ya al momento de la venta del hidrocarburo. Lo que sí yo creo que hay que tener mucho cuidado es que esta opción de que invierta un privado, primero que es la decisión del privado si hacerla o no. Él hará sus números y dirá, me conviene, es buen negocio o no me conviene. Lo que sí es claro es que el negocio para el privado no puede ser a costa del Estado. Es decir, no puede ser que el Estado le dé un subsidio al privado para que invierta. Eso no puede ser. Por eso es lo que yo creo que necesitamos un mercado transparente, en donde el gobierno le vende a precios de mercado el crudo, más baratos que venderlos en el exterior porque no hay costo de transporte hacia el exterior, pero le vende a un precio de mercado. Y le compra al privado una parte de su producción, tampoco ofrecerle que le va a comprar todo, porque nuevamente ahí no habría un mercado libre. Entonces comprarle una parte para garantizarnos de que ese privado va a ser eficiente en su producción, que además va a tratar de colocar el crudo en otros países, no solo en el país. Y el último tema, una inversión, así sea una planta 100% japonesa, 100% coreana o de donde sea, lo importante de eso no son de dónde vienen las partes y piezas, y tampoco lo importante no es obligarle a comprar piezas ecuatorianas caras. Ese no es lo importante. No se trata de garantizar negocios para quienes venden partes y piezas. Se trata de tener más empleo, de generar más riqueza. Esa planta ubicada en el Ecuador va a generar empleo, va a pagar impuestos, va a generar valor agregado, es decir, va a generar bienestar. Eso es lo que queremos. No queremos cargarle con ineficiencias, obligándole a comprar de productores que puede ser que no sean ineficientes. Y si son ineficientes, probablemente les va a escoger de cualquier manera. Doctor Calero, ahí está el negocio un poco cerrado. Quieren poner la planta, inviertan, aquí tienen las condiciones. Si nos facilitan la vida a nosotros, les vamos a comprar. Si no, vean ustedes. Pero claro, la mano de obra, los impuestos, todo eso, lo que les vamos a vender es el petróleo sin tener que se lleven en barcos. O sea, una parte se elimina. A ver. Sí, son visiones. Yo respeto mucho los criterios del economista Costa, no los comparto. Yo creo que una cosa es tener oficinas de representación comercial. Inclusive ahora ya son de carácter exclusivamente digital algunas de esas, y ¿no es cierto? Necesita 1 o 2 empleados y pare de contar, ¿no es cierto? Uno para que barra la oficina y el otro para que active los switches de los computadores. Versus factorías, versus fábricas, versus sitios donde se puede producir y genera mano de obra, ¿no es cierto? Cubre mano de obra con la producción local. Yo sí soy partidario de la producción nacional. ¿Pero subsidiada? No subsidiada. No. Vamos, que también se nos den las condiciones. Imponiéndonos aranceles que se den las condiciones adecuadas. La competitividad. No en los extremos del señor Trump. ¿No es cierto? El proteccionismo del señor Trump. Claro. Pero mire usted cómo el petróleo sí fue estratégico para los Estados Unidos cuando en una de las guerras con la OPEP, con el cartel de la OPEP, por los precios, Estados Unidos prohibió durante décadas que se exportara el petróleo crudo. Su petróleo crudo de producción local era estratégico y es estratégico para los Estados Unidos el petróleo y lo manejó durante décadas. Hace un par de años el expresidente Obama logró desregular pero quizá en la misma estrategia del Estado norteamericano para regular precios. Sí, pero resultaba estratégico para la economía norteamericana y para la seguridad norteamericana el petróleo. Como resultó para el señor Pinochet, un adalid del neoliberalismo, ¿no es cierto?, iniciador del neoliberalismo, de la libre competencia y total, resultó estratégico el cobre. Y el único sector que no privatizó y que lo mantuvo y a rajatabla, pero por supuesto, Codelco y mantuvo, sí. Entonces, ese es otro término. La eficiencia tiene que medirse en función de las facilidades y del cumplimiento de las normas que el propio Estado dé para sus empresas. Yo creo que sí deben tener estándares de manejo empresarial, las empresas públicas deben tener, pero para ello debe haber una mínima injerencia de carácter político. No es lo que está sucediendo y ha estado sucediendo los últimos años en el caso del sector petrolero, por ejemplo. Y mire usted cómo habría que ir empatando, y yo digo, vertebrando todos los elementos, por ejemplo, la producción, los ecuatorianos, ¿qué sabemos para cuántos años tenemos petróleo? ¿Para cuántos años queremos que sea la relación reservas-producción? ¿Cuál es el horizonte? ¿20 años? ¿30 años?
producir por producir. Si algunos dicen, no, podemos llegar a 800,000, 1,000,000, como lo hizo Colombia. Claro, las reservas de Colombia no tienen sino para 2 años más de producción en esos volúmenes. Entonces yo digo inscribir en una estrategia de desarrollo de largo plazo para el país, y yo sigo considerando que sí es un recurso estratégico para el desarrollo y para la economía del país. El hecho de que represente el 10 del 11% del Producto Interno Bruto no es despreciable, ¿no es cierto? El sector mire usted, entonces digo, no es, por ejemplo, y en eso coincido con el economista Acosta, producir por producir. Y entonces esa meta de 700,000 barriles, de 800,000 barriles para después de 3 años... Debería. Y el ITT, que quieren rápidamente llegar a los picos de producción, con el riesgo de que de igual manera la pendiente de declinación de esa producción sea rapidísima. Cuando antes el Instituto Francés del Petróleo hizo unos análisis de la revaluación de reservas y determinó unos planes de desarrollo, unas propuestas, estableció un plató de producción estabilizada de no menos de 12 años, máximo 100,000 barriles del ITT, para poder sustentar precisamente una nueva refinería. Porque caso contrario, ¿cuál va a ser el esquema o la fuente de abastecimiento para la nueva refinería? Como tenían pensado en el gobierno anterior, traer crudo de Venezuela. Sí. Yo creo que todos estos elementos tienen que estar perfectamente definidos. Antes de la decisión. Antes de la decisión, pero obviamente. Lo que sí tiene razón el economista Costa es, oigan, pero si quieren invertir y quieren ponerla. Así pidan permiso, claro. Pidan permiso. Pero eso le digo, sería simple y llanamente un negocio particular que no esté atado de ninguna manera a ninguna obligación estatal, aparte de la obligación de cobrar los impuestos que correspondan. Y entonces el Estado verá si es que le es más fácil rentar o comprar acciones de una refinería de medio uso en la costa oeste y refinar allá. Y no estar amortizando una nueva y reciente inversión de varios miles de millones de dólares. Henry, y ahí vuelve el tema. Nos puede en este camino encontrar las otras energías limpias que tú decías. Sí, yo creo que hay que... ¿Priorizaríamos qué? Sí, hay que ir por ahí. Y si tú entras, Francisco, al tema de Chile, que ellos ya están debatiendo este tema de la electromovilidad, porque saben que además las nuevas generaciones, y porque estamos viendo todos en el planeta su calentamiento global, estos incendios de California, por ejemplo, que son impresionantes, ¿no? Y entonces sucede que acá, en el caso del Ecuador, yo soy partidario primero de una reforma integral del manejo de la política petrolera para transparentar todo. Por ejemplo, a mí me preocupa que en el caso de ITT, que en 2 años de producción ya tenga el 75% de agua los pozos petroleros. Entonces ahí confirma la tesis del doctor Calero que prácticamente se están sobreexplotando los yacimientos. Yo tengo datos de conificación de pozos, ¿no? Y le digo al ingeniero Alex Galárraga, gerente de Petroamazonas, que tenga cuidado. Que disponga a sus técnicos que manejen de manera profesional y técnica los yacimientos petroleros. No se trata de sobreexplotarlos. Sucede que de los campos fuera de ITT están produciendo diario 1.743.769 barriles de agua. Esto es un dato de julio. Y entonces, mi pregunta es, ¿a dónde están inyectando el agua? ¿Están contaminando las aguas dulces del subsuelo? ¿O están llevando las aguas de formación a donde traen el petróleo? Entonces yo estoy de acuerdo, mientras no hagamos un cambio de la política petrolera de manera integral, no hay que estar haciendo estos parches. 1, 2. El Ecuador, y vuelvo a decir lo que mencioné anteriormente, no está bajo las condiciones económicas de Noruega, de Suiza, de Suecia, de Finlandia, de Dinamarca, con 1% de pobreza, con 1% de inseguridad, con 1% de desempleo. Nosotros no estamos en esa condición. La tesis de Alberto Acosta Burneo, así como la plantea, es buena para ese tipo de economías. Lamentablemente en el Ecuador, desde el año 72, por irresponsabilidad de los gobiernos que manejaron la política petrolera, sus recursos no los inyectaron al desarrollo del aparato productivo de la nación. No inyectaron para que en el Ecuador se genere fuentes de trabajo y mejorar la condición socioeconómica de la gente. Hoy tenemos altísimos niveles de crisis, y entonces a mí lo que me preocupa, cómo manejar un concepto de economía de mercado
cuando tenemos estas condiciones socioeconómicas, ¿no? Y lo otro es... Pero lo que nos recuerda, Alberto, es que si seguimos solo cargándole, tampoco funciona y no hay bienestar. Pero él tiene razón. Manejar una política petrolera para que se roben el dinero del petróleo como se robaron en la repotenciación fallida de Esmeraldas, plata al agua en Aromo, en el terminal de almacenamiento de gas de Monteverde, Bajo Alto y Pascuales Cuenca. Y la burocracia en el sector petrolero, mi querido Francisco. Nosotros éramos, yo trabajé desde fines de 70, inicios de los 80. Nosotros, cuando ya se constituyó Petroecuador y se manejaba todos los campos petroleros con una producción sobre 400,000 barriles, éramos 4.500 trabajadores. Ahora son 12.000. Petroamazonas tiene 8.000 trabajadores. Y de los años 90, que estaba cerca de 400,000 barriles de petróleo, hoy están con 530, con 130,000 barriles de petróleo que se incrementaron. Pero la población, la nómina de gente ineficiente, pagando favores electorales, ¿no? De campaña electoral, de motivadores de campaña electoral. La triplicaron la población empleada en Petroecuador. Entonces nosotros manejaron la política petrolera para manejar esta corrupción, esta ineficiencia y esta burocratización. No, señor, tampoco. Yo estoy de acuerdo en eso con Alberto, de que eso tiene que cambiar. Alberto, entonces, para ir concluyendo con este diálogo, la propuesta sería hacer una refinería, pero tener una política petrolera que sea global como país, que definamos una especie de, estos son los intereses del Ecuador y hacia allá vamos. Sí, yo creo que lo importante aquí es definir cuáles son los intereses del Ecuador. El interés del Ecuador no es tener una refinería propia, no es producir más. El interés del Ecuador es cuidar, debería ser, porque no ha sido hasta ahora, debería ser cuidar el bolsillo de sus ciudadanos. Esa tiene que ser la prioridad. El único sector estratégico que existe en el país es el bolsillo de sus ciudadanos. No hay más sectores estratégicos. Esa debería ser la política. ¿Y esto cómo se lleva a la práctica? ¿En qué se traduce? En que todas las decisiones que las tomemos busquen la eficiencia, la competitividad en la producción, tanto si es el sector público quien produce o el sector privado, no permitir que exista esa competencia a que haya eficiencia en la producción. Porque ¿qué es lo que pasa? Con este argumento de decir nosotros no estamos en la situación de Noruega ni de ningún país rico, entonces se produce algo que es realmente una aberración. Siendo un país pobre, con ese argumento comenzamos a cargarle al Estado de todos los costos y todas las ineficiencias. Y comenzamos no importa que la producción sea más costosa en el país, e inclusive para la inversión privada, comenzamos a generar barreras al a productos importados, que lo que hacen finalmente es que permiten tener un mercado cautivo a los productores locales, que tienen grandes rentas, ganan muy buena plata, con un producto que no lo mejoran, un producto que no necesitan cambiarlo. Eso es algo que no puede cambiar, porque eso es, en el fondo lo que hacemos es que incentivamos estos subsidios del consumidor al productor, al Estado. Y eso es lo que debe cambiar. Entonces, en política pública, en materia petrolera, busquemos esa eficiencia, eliminemos toda esta cadena de ineficiencias que tiene el sector productivo, transparentemos, que nos digan cuánto gana cada uno de los eslabones de producción, que podamos saber cuánto gana cada pozo en su operación, a ver si es rentable o no es rentable, si los costos no nos están comiendo, que se transparente la amortización de todas las inversiones que se han hecho. Bueno, empezando que hay que transparentar las inversiones que se hicieron. Y veamos si realmente cuánto estamos ganando. Yo creo que realmente como ciudadanos con toda la operación petrolera estamos perdiendo, estamos siendo más pobres porque nos están cargando un peso enorme que podría ser mucho menor si tuviéramos transparencia y un mercado más competitivo que desnude todas esas ineficiencias del sector petrolero. Esto que nos acaba de decir Alberto estará atado incluso a los precios subsidiados del consumo diario, que ahora se comienza a hablar insistentemente de que hay que revisarlos. Creo que se cortó, ¿no? ¿Aló? Sí, Alberto. Decíamos, esto se podría atar a aquello de que los subsidios deben ser revisados incluso en esto del consumo diario. Bueno, yo creo que aquí hay que estar muy claros que son dos cosas diferentes. Yeah. La decisión de mantener o no mantener un subsidio es una decisión política, además es técnica pero también política. El tener transparencia para todo el sector petrolero no se contrapone a tener o no tener el subsidio. Se puede mantener el mismo sistema de subsidios actuales y eso no quita la necesidad de tener transparencia. Lo que nos va a dar la transparencia es poder saber en qué eslabón de la cadena productiva
está el subsidio. Simplemente al final vamos a saber que en la comercialización incluso hay un valor para tomar la decisión de hacerlo. Exactamente, pero sí vamos a poder saber, y eso es lo importante, que en el pozo de producción, si es que ese pozo es rentable, si es que después la refinación fue rentable, si el transporte fue rentable, y que no haya esta caja negra que tenemos en la actualidad, donde todas las ineficiencias se mezclan, donde se sigue metiendo como un barril sin fondo recursos, miles de millones de dólares, y ni siquiera sabemos cuánto realmente nos cuesta un barril de producción de barril de galón de gasolina o de derivados en el Ecuador. A eso tenemos que ir, deberíamos tener un indicador real de a cómo vende. Si tuviéramos un mercado, Petroecuador debería vender los derivados que produce con un precio que lo que realmente le cuesta, y poder saber si es que ese costo realmente es eficiente. Yo estoy seguro que es un costo superior al que nos hubiera costado si importábamos derivados del exterior, porque esa amortización de esos 2.000 millones de dólares evidentemente es un recargo gigantesco que no da para tener un costo competitivo, un precio competitivo de los derivados. Entonces, lo importante es identificar dónde están los problemas, no solamente para saber, sino para tomar medidas, para corregir, porque no podemos seguir botando la plata escasa de los ecuatorianos en un proceso ineficiente en el sector petrolero. Entonces, necesitamos transparencia para tomar correctivos. Muchísimas gracias al economista Alberto Acosta Burneo. Estaremos en contacto. Gracias por acompañarnos y compartir estas reflexiones, Alberto. Ya. Doctor Calero, bueno, ahí hay una propuesta que, si bien puede ser dura en algunos casos, ¿cómo empatamos? ¿Cómo hacemos esto de que el Estado funcione, tampoco para cargarse todo, pero de que la actividad privada nos ayude a regular las cosas? Mire, Francisco, yo al inicio dije algunas cifras, y eso en definitiva era una invitación para que se transparente el tema real de los subsidios, cuánto mismo y en qué rubro, en qué parte de los procesos se está subsidiando. Por ahí hay que comenzar. En la medida que sepamos cuánto estamos subsidiando, pueden venir algunas propuestas. Y se puede eliminar incluso a cuáles no. Ese es el primer paso. El segundo paso es el de que, estando tan imbricado en la economía, en el quehacer diario de los ciudadanos, esto de los subsidios, yo creo que cualquier decisión tiene que pasar por un acuerdo nacional. Y un acuerdo de largo plazo que involucre a partidos políticos, a organizaciones sociales, organizaciones gremiales, organizaciones empresariales. Las universidades deben estar ya con propuestas, con visiones multiparte, ¿no es cierto? Debería propiciarse sobre la base de una propuesta que debería hacer el gobierno nacional. Transparentando cifras, una propuesta, sobre esa propuesta habría que tratar de obtener un consenso a nivel nacional. Mucho me temo que al interior del propio gobierno pudieran existir determinados intereses que agrupen, que estén aupando a estos grupos de inversionistas, entre comillas. Cada inversionista tiene sus intereses, sus agentes, sus proyecciones, como ha sucedido siempre. Entonces, mucho me temo que puedan existir al menos 2 o 3 grupos que tengan interés de poder, estén apoyando ahí mire, pero eso no sería malo si vienen a invertir para producir. No, pero yo digo, al interior del gobierno, No, por afuera los lobistas, claro que tienen que estar, pero yo digo que no vaya a suceder, ojalá que no, que al interior del gobierno existen representantes camuflados de los distintos grupos que tienen interés en este megaproyecto. Me parece que hay alternativas. Aquella de ir por energías limpias, sí, pero el crecimiento de las energías limpias no es tan acelerado desde la noche como lo son, ¿no es cierto?, el resto de procesos. Pero sí existe hay que generar también las... yo creo que hay que irse por alternativas. El gas natural. No somos productores masivos de gas natural. Resulta una incoherencia de la cuestión geológica regional, de que en Colombia tienen buenas cantidades de gas, buenas reservas de gas, Perú lo tiene y el Ecuador en la mitad no. Se han gastado muchos recursos en campañas sísmicas para detectar. Tenemos un poco que este rato gas del Golfo fue... Acuérdese, hace mucho tiempo, y que inclusive
era el sustento para el fallido complejo industrial Atahualpa. Claro. Que ahí Claro, también sí, había sí, petroquímica, había cosas por el estilo. Mire, yo he estado pensando que si nosotros en este terreno aplanado pudiésemos instalar, construir un centro de almacenamiento y tratamiento de gas natural que podríamos importarlo, sea de Colombia, sea de Perú, traerlo de cualquier parte, y comenzar en el mediano plazo a reemplazar el consumo de algunos derivados, como por ejemplo el diésel, por el del gas natural vehicular. Y ya tenemos un ejemplo en Ancón. En Ancón funciona, hay una planta y hay surtidores de gas natural vehicular desde hace algunos años. El gas asociado... O sea que ya tenemos incluso Pero un claro, ejemplo. el gas asociado de los campos de Ancón, ¿no es cierto? Ese gas se lo comprime, se le da un tratamiento adecuado, y hay casos que funcionan con vehículos que funcionan con ese gas. Y en varios países, mire, uno de los esquemas de reconversión energética en los Estados Unidos que comenzó el presidente Obama a raíz de la crisis económica fue el de reemplazar la utilización de diésel, el transporte pesado en los Estados Unidos, ¿sí? por la utilización por el gas natural. Y entonces yo digo, es mucho más barato, costos, mucho menos contaminante, entonces cumplimos con doble propósito, un propósito ambiental y el otro propósito económico. Entonces, ¿por qué no exploramos esta posibilidad? Un gasoducto desde pero Colombia por para supuesto, producir pero ahí, vea, es que es la integración. Un acuerdo, eso sí es integración. Venezuela y Colombia lo hicieron en su momento para llevar gas desde Venezuela a Colombia, y luego cuando Colombia entraba ya en un proceso de producción se revertía el flujo y se podía mandar gas desde Colombia a Venezuela. Y estuve chequeando mapas de los oleoductos para ver en qué parte se quedan y cuánto más o menos habría que construir para llegar acá al Ecuador. Digo, existirían ideas como por ejemplo de esa naturaleza en el mediano plazo y que tendrían que ser exploradas adecuadamente. Pero en sí usted nos diría como mensaje, vean, hacer una refinería no es una necesidad, aunque como inversión y como generadora de trabajo sí puede ser. Y si es tan eficiente nos pueden vender más barato. ¿Qué diría usted? Sin condicionamiento del Estado, no le vamos a comprar todo. Es que los números no dan para que pudieran darnos a vendernos más barato. Va a ser una refinería nueva con una altísima inversión, y existen, le digo, en el mercado refinerías ya amortizadas cuyo costo de producción va a ser mucho menor que este. Mejor compren una afuera para producir nuestro petróleo. Pero claro, ahora, si lo que quiero es satisfacer en el concepto, entre comillas, de seguridad energética, de soberanía energética, si no, yo tengo asegurada la producción local, así sea subsidiada, entonces ese es un concepto, ¿no es cierto? Pero si se trata, entre comillas, de eliminar los subsidios, no creo que sea la mejor solución. Henry. Para los inversionistas, hablar de un mercado actual que consume anualmente 100 millones de barriles, ¿no?, en promedio, de gasolinas, diésel y gas, es un negocio muy efectivo. Ya te puedes imaginar manejando un negocio de esos, ¿no? Pero quítale Esmeraldas, Chuchpín y otro. Exacto, por allá. Sí, son 50 millones. Ya. Son 50 millones. Si ya bajas a la mitad. No, es que te quiero decir lo siguiente. Es que los inversionistas van a decir, estas plantas ya están viejas. Hay que cerrarlas. Va a tocar solo con la mía. Solo quedarme con la mía. Ya. Entonces, luego en materia de lubricantes, el mercado, 100% hoy es importado. Entonces, me imagino que si ellos vienen, vendrán a cubrir eso. Tú ves ahí también un área. Claro, en productos sintéticos, ¿no? Lo que eso habla el ministro. Yo lo que comparte el criterio de Luis es como nos quiere dar a entender de que en el gobierno no haya alguien que quiera manejar estos negocios para un grupo en particular. Ya, hasta ahí nomás me quedo. Pero el tema es... Pero parece que saben algo ustedes. Hasta ahí nomás. Hasta ahí nomás me quedo. Pero yo lo que creo es que, volviendo a este otro tema, el error más grande que se viene dando en el país, ¿no?, y que con Correa se profundizó, sucede este tema de los subsidios. Mire que, por ejemplo, en el año 2000,
el año 2010, en época de Correa, el 20% del Ecuador, de la población del Ecuador, consumía el 50% de los combustibles. El sector minero, entonces la gente rica, gente de clase media alta, ¿no? El 20% de la población consumía el 50% de los combustibles en el Ecuador, ¿ya? Entonces, Correa mantuvo este subsidio para estos sectores, o sea, un subsidio general es absurdo, ¿no? Y sucede que mientras el 20% de la población pobre, apenas consumió el 7% de los combustibles. Pero entonces ahí tendrían una cosa. Claro. Ahí tendrán una cosa, que el eliminar los subsidios no es pues un tema que estás afectando a los más pobres. No, pues a los bolsillos de los más ricos. Y entonces ahí es justo que se eliminen. Claro, entonces hay que focalizar el subsidio. Y eso no lo hizo Correa, por intereses político-electorales, ¿no? Porque sucede que, además de esta política de subsidios, también se incentiva el contrabando. Según Alberto Acosta, Alberto Acosta Espinosa, padre de Alberto Acosta Burneo, él mencionó en el año 2011, que está publicado en la revista Tendencia, que el contrabando anual era de 800 millones de dólares. Entonces la pregunta es, ¿una política de subsidios a quién beneficia también? Al contrabandista. Entonces, y claro, y los rubros, los rubros de los subsidios son enormes, ¿no? Por ejemplo, en el año 2012, en época de esta euforia electoral del correísmo, que no le importaba haya contrabando o quién se beneficie de los subsidios, en ese año 2012, claro, en el año 2012 fue de 6.603 millones de dólares el subsidio, ¿ya? ¿Harías o no una refinería? ¿Mande? ¿Harías o no una refinería? Con un cambio de política petrolera, nosotros la planteamos construir esa refinería y en esta ruta de Quilindé Esmeraldas, junto a la refinería Esmeraldas. ¿Por qué? Porque de ahí hay fuentes de agua dulce, por ahí pasan los dos oleoductos, el SOTE y el OCP. Allí tenemos el tendido eléctrico, entonces no había necesidad, como en el caso de Manabí, que es la locura más grande que se le ocurrió a Chávez, ¿no? Y que Correa le hizo caso, es ir allá con esa planta en Alaromo, donde toca hacer desalinar, nosotros decíamos, en el caso del agua dulce, o llevar el agua de una represa o desalinizar el agua de mar. Llevaron el agua de la represa, eso costó como 300 millones de dólares. Llevar un tubo, un oleoducto de Quimindé a La Roma, 800 o 1.000 millones de dólares, ¿no? Construir un puerto de embarque y desembarque de hidrocarburos. Entonces, todo esto son costos adicionales paralelos que se dan a ese proyecto. Entonces, lo encareció. Entonces, el señor economista, que ahora está viviendo plácidamente en Bélgica, había que suspenderle el título de economista, porque él como economista impulsar un proyecto como es extremadamente carísimo. Por eso va a encarecer también, eso va a encarecer también los productos finales. Vamos a ir terminando en esto. Y a propósito de economistas, el día de ayer me llamaba un economista, no recuerdo el nombre, por haber hecho una broma al doctor Hurtado. Por suerte usted no es economista, ¿no? Y le parecía... Aquí estoy especificando sí, porque puede ser un tema muy... No, bueno, hay buenos economistas. Así es. Yo quiero... El doctor René Ortiz, le escuchemos, les invito. A ver, le damos una cordial bienvenida al señor doctor René Ortiz. ¿Quién nos tiene que decir buenos días de lo que nos ha escuchado? Buenos días, licenciado. Permítame saludar a su distinguida audiencia y a los señores panelistas que están acompañándole en esta mañana. Yo quiero sumarme al concepto de cómo se debe manejar el tema de la refinación y el tema del subsidio que acaba de señalar el economista Alberto Espinosa Burneo. Esa es la manera, no hay que confundir. Una cosa es la refinación y otra muy distinta, el tema de los subsidios. No lo podemos confundir. Yo creo que aquí el gobierno, por no conocer, seguramente el señor Campana, empezó a confundir las dos cosas. Dice, necesitamos una refinería porque tenemos subsidios. No. Porque pagamos muchos subsidios. No, esto es una equivocación crasa. No, eso no es la manera de manejar este tipo de cosas. Segundo, en mi opinión, y lo he venido diciendo, no de ahora, pues yo lo vengo diciendo desde que fui ministro, el Estado empresario no puede ser el constructor ni el invitador a licitaciones de nada de esto, no. Simplemente hay que dejar que el sector privado desarrolle la distribución de combustibles, porque mire usted en lo que ha quedado todo este desastre,
ser una compañía, Petroecuador, una compañía que importa combustibles, que mezcla combustibles y que vende combustibles. Esto es un horror. Y para eso tiene oirá esto, y les pido a los colegas que escuchen esto, y para esto tiene una burocracia que tiene un exceso gigantesco que pesa pues en el costo de los combustibles. Por eso es que hay que subsidiarlos, por el peso de estos, además de todos los contenidos sociales. ¿Sabe usted una cosa y sabe la ciudadanía una cosa? Petroamazonas le entrega a Petroecuador 93 millones de barriles por año gratis. Petroecuador no paga un centavo. Y aún así tiene unos costos tan altos. ¿Sabe cuánto? Ya están estos números en manos del gobierno. No sé por qué no se exhiben. Ya están estos números. Le podría salir el costo, fíjese usted, de refinación en el Ecuador en el orden de los 7 a 8 dólares. Si en el mercado está en el orden de los 2, el costo de refinación hasta 3. Entonces estamos hablando de costos gigantescos que tiene que afrontarlos el Ecuador por tener una empresa estatal deficiente como Petroecuador. Porque no hay mayor deficiencia que no pagar por la materia prima, como le acabo de manifestar, recibir la materia prima de 93 millones de barriles por año y que no le cueste nada. Hombre, ¿quién no puede manejar un negocio de esta manera? Que le regalen la materia prima para después hacer los combustibles que no se consumen en el país porque están totalmente fuera de norma y tienen que ser importados los combustibles para poderlos poner en norma y mezclados para poderlos poner en norma. Doctor Ortiz, le vamos a comprometer para volverle a esta mesa a conversar y que se pueda ampliar estos conceptos que usted nos ha dado. ¿Un comentario, doctor? Sí, con todo respeto y afecto para René, pero él acaba de expresar una distorsión completa y absoluta de la realidad. Mire, no es que le entrega a Petroecuador, Petroamazonas a cero costo y Petroecuador se queda con toda la plata. No. Lo que hace Petroecuador es exportar y todos los ingresos de la exportación van al erario nacional, a la caja fiscal. No es que Petroecuador se queda con toda la plata de Petroamazonas. Es la ineficiencia de un esquema organizacional que creó una empresa como Petroamazonas sin ninguna lógica económica. Cuando desvertebraron el sector que tenía integrados todas las fases y le sacaron una fase, la de producción, los resultados son una empresa que está a las puestas a la cola del Ministerio de Finanzas esperando que le dé el presupuesto, que ese es el pago, entre comillas, que le dan por la producción. Ahí incluyen operación y deben incluir amortización. No es que hace gratis, pues, ¿no es cierto? No le dan lo que deben, no se cumple con la Constitución, que los ingresos de las empresas públicas tienen que manejar a las empresas para invertir, reinvertir, y solo los excedentes ir al presupuesto. Entonces no me parece que sea correcto decir que Petroamazonas le está regalando a Petroecuador el petróleo. No me parece que es correcto. Yo creo que hay que debatir también. Aquí ya queda abierto el abrebocas, digamos, para el tema. Por ejemplo, impulsar una reingeniería técnica, económica, financiera. Hay que unificar a las empresas porque cuando era CEPE, por ejemplo, CEPE manejaba las 4 fases de la producción petrolera. Entonces no tiene sentido de que hagan estas dos empresas. Nosotros nunca jamás estuvimos de acuerdo en eso. Lamentablemente la dividieron y viene todo este tremendo, ¿no? De esta burocracia, de esta corrupción, de esta ineficiencia. Y entonces dejémoslo ahí, porque yo creo que es un tema que hay que abrirlo y hay que debatir, para que el país conozca exactamente y los correctivos que hay que implementar, que son de carácter estructural. Yo quiero agradecer al señor doctor Luis Calero, al licenciado Henry Llanes, al economista Alberto Acosta Burneo y esta gentil llamada del doctor René Ortiz, a quien le comprometemos ya para iniciar un diálogo así, de abierto. Enseguida volvemos.